Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje posible gracias a la increíble investigación del Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo. Con ellos como guía, nos vamos a sumergir en la Zamora del siglo XVIII para redescubrir algo casi olvidado, su enorme red de hospitales y caminos. Para entender de verdad la importancia de todo esto, lo primero es ponerse en situación. Imaginemos por un momento cómo era viajar en esa época si no se tenían recursos. Los caminos eran poco más que senderos de herradura, y para cruzar un río a lo mejor había que subirse a una barca bastante precaria. Para una persona pobre, un peregrino o alguien enfermo, cada día de viaje era una auténtica odisea, una lucha constante contra la incertidumbre. Y aquí, ojo, hay un detalle que es fundamental: las palabras. En el siglo XVIII, un hospital y un hospicio no eran para nada lo mismo. Según el diccionario de autoridades de la época, el hospital era una casa para curar a los enfermos, con su personal y sus medios. En cambio, un hospicio era básicamente un albergue, un sitio para dar cobijo a pobres y peregrinos, a veces solo para pasar la noche. La diferencia, como se ve, era abismal. Bueno, pues nuestro viaje da a seguir la que era la gran arteria de la provincia, la antiquísima Vía de la Plata. Este camino real que conectaba Salamanca con Zamora y Astorga era un hervidero de gente, viajeros, comerciantes, peregrinos. Vamos a recorrerla para ver qué tipo de ayuda se podía encontrar por el camino. A lo largo de esta ruta tan importante, existía toda una red de amparo, sí, pero era increíblemente desigual. El apoyo que un caminante recibía podía cambiar radicalmente de un pueblo al siguiente. Era un auténtico viaje de contrastes, donde tener suerte era francamente casi todo. Y mirad qué bien ilustra esto la situación. Pensemos en el Hospital del Perdigón. El documento de la época es demoledor. Dice literalmente: no tenía renta alguna y se mantenía solo de limosna. Es decir, su supervivencia dependía por completo de la caridad de los vecinos de cada día. Es fácil imaginar lo frágil que era un sistema así. Para muchos, el final era inevitablemente este. El hospital de San Cebrián de Castro, que también estaba en la ruta, se encontraba, y cito de nuevo, arruinado por falta de medios. Así de crudo. Y no era un caso aislado. Era la triste realidad de muchísimas de estas pequeñas instituciones que sin tener rentas fijas, pues acababan desapareciendo. Aquí se ve el abismo que existía. Comparemos por un lado el hospital de Bustillo, que tenía una sola cama y ningún ingreso fijo, con lo que un viajero podía llegar a encontrarse si conseguía llegar a una de las ciudades. Es que la diferencia entre la ayuda en el campo y en la ciudad no era una cuestión de grado, no, eran dos mundos completamente distintos. Y ahora, cambiamos de escenario. Dejamos los caminos rurales y nos adentramos en los grandes núcleos urbanos. Porque si sobrevivir en el campo era una lotería, las ciudades de Zamora y Benavente ofrecían un sistema de ayuda mucho más sólido y organizado. Eran los auténticos corazones de la caridad de la provincia. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, esta cifra son los ingresos anuales del Hospital de Sotelo, en Zamora, 24.800 reales. Una cantidad astronómica si la comparamos con la simple limosna de los hospitales rurales. Con este capital, claro, la capacidad para ayudar se multiplicaba exponencialmente. ¿Y ese dineral en qué se traducía? Pues básicamente en profesionalización. El Hospital de Sotelo no era un simple albergue, contaba con médicos, con cirujanos, con personal de enfermería, incluso con un capellán. Vamos, que era una institución sanitaria en toda regla, un verdadero centro para la curación. Y no era el único. El otro gran hospital de Zamora, el de la Encarnación, era tan importante que llegó un momento en que, por orden real, tuvo que añadir 80 camas solo para atender a los soldados. Esto nos da una idea de su enorme capacidad y de su importancia estratégica, no solo para la población civil, sino también para el ejército. Ahora, si nos vamos a Benavente, el otro gran centro, encontramos algo realmente fascinante en su propia razón de ser. El Hospital de la Piedad se fundó explícitamente, como dice su carta fundacional, para los peregrinos del Camino de Santiago, para que los enfermos sean curados e hallen saludable descanso, una conexión directa y total con la ruta jacobea. Pero es que en Benavente fueron incluso un paso más allá. Crearon un sistema especializado que era único. El Hospital de la Piedad para los viajeros y peregrinos enfermos, el de San Juan para los vecinos de la propia villa, y el de San José para los convalecientes que ya salían del de San Juan. Era una red coordinada, un circuito completo que cubría todo el proceso de la enfermedad. Una maravilla de organización. Sin embargo, y a pesar de la magnificencia de estos grandes centros urbanos, la realidad es que el sistema en su conjunto ya empezaba a dar señales de agotamiento. A mediados del siglo XVIII, esta inmensa red de pequeños hospitales que se sostenían por la caridad había comenzado un declive lento, pero que ya no tendría vuelta atrás. Si damos un paso atrás y miramos la historia completa, el ciclo se ve muy claro.
Hubo una verdadera explosión de fundaciones de hospitales a finales de la Edad Media, pero ya en el siglo XVII empezaron a verse las primeras debilidades, que se convirtieron en un declive generalizado durante el siglo XVIII, que es justo la época que estamos analizando. El hecho es contundente. Para cuando se hizo el famoso catastro de Ensenada, a mediados de siglo, muchos de los hospitales que aparecían en documentos de siglos anteriores simplemente ya no estaban. Se habían esfumado de los registros, desaparecido del mapa, sin dejar rastro. Y esto nos lleva a la reflexión final, al legado de toda esta infraestructura social que se perdió. ¿Qué significó realmente esta red y qué supuso que desapareciera? La escala es algo que hoy cuesta imaginar. Estamos hablando de varias decenas de hospitales, más de 60, repartidos por toda la geografía de la actual provincia de Zamora. Es una densidad de asistencia que resulta asombrosa, aunque como ya hemos visto, era muy desigual. De hecho, si se colocan todos esos hospitales en un mapa, la imagen que aparece es potentísima. Se ve una tupida red, casi una telaraña de apoyo, que cubría no solo los caminos principales, como la Vía de la Plata, sino también un montón de rutas secundarias. Era un sistema que en su concepción intentaba no dejar a nadie desamparado, sin importar el camino que tomase. Y con esa imagen, la de una red que se desvanece, terminamos. Aquel sistema, que estaba basado en la caridad y en la fe, desapareció con el antiguo régimen. La pregunta que queda flotando en el aire es casi inevitable. ¿Cómo se hace cargo la sociedad actual de las personas más vulnerables en sus propios caminos? Una reflexión que conecta directamente aquel siglo con el